Bien, hola. Esta es la décima sesión del curso de filosofía política. Hemos ya tocado muchos temas y seguimos avanzando con la fe del carbonero, con aquel que sabe que, aunque no es mucho lo que se entrega, en la medida que se hace con perseverancia y se hace de manera continua, con la constancia que requiere el acto humano, va a obtener sus frutos. No sé si son los mayores, los menores frutos, pero al fin y al cabo los frutos. Eh, Usted dirá, y la operación finalmente dirá cómo fueron esos frutos. Lo importante es que vamos a hablar nosotros de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Como una norma próxima de moralidad. Para ello establecer que existe el entendimiento agente como potencia del alma, que es la que permite decirle a usted y le da el conocimiento de la realidad que le rodea. Le permite a usted decir en términos globales y generales qué es bueno y también qué es malo. Pero hay algo que tiene que ver con lo que se llama el conocimiento práctico o el entendimiento paciente. El entendimiento práctico, que es decir, la operación misma. Cómo opera usted en el acto humano. En ese acto humano, cómo usted va definiendo qué es bueno y qué es malo. Entonces, podemos distinguir qué entendemos por conciencia. Entonces vamos a ir citando para que esto sea lo más ordenado posible y lo más riguroso en términos de la información que yo le estoy entregando. En primer lugar, entonces conviene distinguir qué entendemos en este contexto por conciencia. Habíamos hablado en otras ocasiones de conciencia. Depende de la visión, la perspectiva que usted tenga, qué es la conciencia. De un punto de vista de la persona humana como la persona, como aquel que subyace en naturaleza racional, la conciencia es una cosa, visto desde el punto de vista hegeliano-marciano, es otra cosa. ¿Fija? Entonces, vamos a decir que no estamos hablando de la conciencia psicológica, es decir, si tengo conciencia de mí. Esa conciencia que usted se sienta en el sillón del psicólogo y dice, ¿usted está consciente o está inconsciente? No. Tampoco esa conciencia del psicoanálisis, del inconsciente, del preconsciente y el consciente. No ese consciente del estar despierto aquí y ahora. No. Habla de la conciencia en un sentido mucho más profundo, que es la conciencia moral. Estar consciente qué es moralmente lo que tiene que ser. Y consiste esencialmente en un juicio ético. En un juicio ético sobre la moralidad de nuestras acciones que vamos a realizar o que hemos realizado, ¿no? La inteligencia humana es un hábito estrechamente relacionado con la conciencia llamada sindéresis, que nos permite conocer la evidencia inmediata que debe hacer el bien y evitar el mal. Esta sindéresis tiene que ver con esta aplicación real que yo tengo en el acto humano respecto a lo que es bueno. Y eso está conformado por el entendimiento agente, que es una potencia del alma, el entendimiento paciente, pero también tiene una relación con la experiencia y con lo que yo he recibido, digamos, ¿no? La educación. Dice por ahí, y ahora sí le cito, tal como la razón especulativa analiza lo especulativo, por favor, la razón práctica sí lo hace sobre lo operativo. Por lo tanto, es necesario que estemos dotados naturalmente tanto de principios especulativos como de principios prácticos que nos permiten en la operación, nos permiten movernos en la operación misma. Es decir, estamos hablando de una cosa es conocer lo teórico en términos globales, macro, lo teórico, y lo otro es la aplicación ya en el hecho ahí mismo, en el acto de ser, si usted quiere. Los principios prácticos infundidos en nosotros por naturaleza no pertenecen a una potencia especial, sino a un hábito especial llamado sindéresis. Por eso se dice que la sindéresis impulsa al bien y censura el mal, en cuanto que por los principios procedemos a la investigación y por ellos juzgamos lo averiguado. Eso lo dice Santo Tomás en la prima parte. Para discernir la moralidad de un acto no es suficiente el conocimiento universal de los preceptos de la ley natural,
sino que es necesario contar con una norma o medida más próxima, una norma próxima de acción. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Y si fue bueno lo que hice o fue malo lo que hice. Dice, y así el conocimiento logrado por la sindéresis se aplica a la situación concreta a través del juicio particular, que es precisamente el juicio conciencia. Aquí entramos ya en la profundidad de la clase de hoy día. ¿Y por qué? Bueno, ¿y por qué es importante el juicio de la conciencia en la clase de filosofía política? Es muy importante porque usted como ciudadano, usted como persona, usted como agente político, usted como sufragante, usted como persona que participa en la generación del poder, usted o su autoridad, o usted como futura autoridad, como quiera que sea, necesita tener claro cómo opera la conciencia. Porque es parte de su conciencia, aunque parezca una redundancia, el que esté usted consciente de cómo va a aportar, qué tiene que hacer para que se logre el bien común. Es decir, la conciencia, por ejemplo, en elegir el candidato adecuado, o la conciencia en dar el paso adecuado, ya sea en sus demandas o en su respuesta al sistema, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la conciencia y cuáles son sus funciones? El filósofo nos detalla, dice, recuerda que la conciencia significa propiamente con conocimiento, con ciencia. Ciencia es conocimiento. De hecho, uno dice, Señor, en una oración, auméntame la ciencia, auméntame el conocimiento, el saber. Con ciencia, estar con ciencia, con conocimiento. Con conocimiento, ¿desde dónde? Desde los principios fundamentales, de los principios profundos, desde el entendimiento agente también. ¿Ya? Recuerda que la conciencia significa propiamente con conocimiento o conciencia, y que su función propia es la de juzgar la valoración ética y el acto concreto a la luz de la ley natural. Ya lo dijimos en la clase pasada. El acto humano siempre a la luz de la ley natural, en concordancia con el orden natural. Según el juicio sea previo o posterior al acto, las funciones de la conciencia serán: 1. La previa al acto, la de dirigir advirtiendo, instigando y obligando a la persona a lo que va a realizar, es decir, refrenando o impulsando, que la persona se ve compelida a hacer algo o no, o refutar algo. Eso es previo. Y después, una vez realizado el acto, el 2, la segunda parte entonces, una vez realizado el acto en cuestión, la conciencia no solo da testimonio de la persona que realizó tal acto, sino que en función de su calificación ética puede, si fue malo, arrepentirse, tener un remordimiento, reprender, o bien avalar si el acto fue bueno, incluso con uno mismo o con un otro. Sabes que esto que hiciste no estuvo bien, o esto que te felicito, esto que hiciste estuvo muy bien. Es la sindéresis la que le permite a usted reconocer rápidamente que ese acto humano fue bueno o malo, y que si es bueno entonces hay que repetirlo y mejorarlo, y si es malo hay que refutarlo y corregirlo. Bien, propiamente hablando, la conciencia no es una potencia sino un acto. Es decir, se habla de conciencia porque es de la persona en acto, es en el acto de ser. Es por eso que hablábamos de lo práctico, de la praxis, de la operación. Uno es consciente en la operación, no en la potencia. Yo potencialmente estoy aquí pensando que mañana tengo que corregir unas pruebas de unos alumnos, y entonces sí, lo voy a hacer. Eso no es conciencia, estoy planificando. El acto de conciencia, si es bueno o malo, es cuando estoy corrigiendo las pruebas en orden a cómo tengo que hacerlo. Entonces es un acto, no una potencia. Esto resulta evidente tanto si atendemos a su nombre como a las funciones que, hablando comúnmente, le atribuyen. Pues la conciencia originalmente indica la relación de un conocimiento con una cosa, ya que conciencia equivale a con saber.